Un estudio sobre la incorporación de la mujer en la economía realizado por la consultora Isónomas estima que si 1.4 millones de mujeres chilenas más trabajaran, el PIB nacional aumentaría en un 9%. Para hablar justamente de cómo las mujeres se incorporan en el trabajo, nos acompaña la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bien, muy contenta de poder estar acá contando los resultados del estudio. El estudio también dice que gran parte de estas mujeres quieren trabajar, pero no pueden. ¿Cuál es la principal barrera para que las mujeres se incorporen en distintas áreas laborales? La verdad es que son básicamente tres, te diría. El 28% de las mujeres que no se ha incorporado al mercado laboral lo hace porque cuida a sus hijos o a un adulto mayor. Y el 42% de las mujeres que no trabaja lo señala que está en los quehaceres del hogar. Pero frente a la pregunta de cuántas de ellas se incorporarían al mercado laboral y bajo qué criterio, tenemos ahí un universo de 900.000 mujeres que estarían dispuestas a incorporarse al mercado laboral si tuviesen un lugar confiable donde dejar a sus hijos o al adulto mayor, y por cierto además si el salario fuera un poco más alto. Estamos hablando de un salario de reserva. ¿Qué significa esto? Que las mujeres estarían disponibles a trabajar por un 30% más del salario mínimo, pero también para poder invertir en quien hace los quehaceres de su hogar. Esas son las brechas. Esas son las brechas cuantitativas. Brechas cualitativas, podemos hablar largo sobre los imaginarios culturales, la legislación que tiene el rol de género asociado a que la mujer es para la casa y el hombre es el proveedor, pero en términos de las cifras es lo que te señalo. Habla también el informe sobre distintas políticas públicas que se pueden tomar en el corto y en el mediano y también en el largo plazo. El Ministerio de Economía, ¿qué políticas públicas se está incentivando justamente para tratar de aumentar el PIB nacional? A ver, la verdad es que en el fondo el gobierno en general está haciendo una serie de políticas que a lo mejor se aprecian de manera sectorial, pero que aportan a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Por ejemplo, el Programa Nacional de Cuidados que está llevando adelante el Gabinete Sociocultural de Presidencia, el programa Salas Cunas, sin duda, que es un lugar confiable para que las mujeres dejen a sus hijos, y por otra parte lo que compete básicamente al Ministerio de Economía tiene que ver más bien con mejorar el capital humano que hoy día tenemos en las mujeres para que se incorporen al mercado laboral, pero mucho más preparadas, y para eso tenemos becas para estudio para la incorporación de mujeres a las tecnologías de información, voucher para las mujeres emprendedoras, tenemos también el capital abeja, los capitales semilla, que tienen ahí una acción afirmativa para las mujeres, y por cierto también algo que parecía poco importante pero que ha sido muy relevante es que hemos instalado hasta la fecha 30 centros de desarrollo de negocio a lo largo del país. Esos son lugares donde yo puedo ir con una idea para poder desarrollar un negocio, voy a tener asesoría, como también si ya tengo mi negocio voy a poder ir para que me hagan asesoría en lo que me falta para poder pegar un salto en mi emprendimiento. En todos esos centros de desarrollo de negocio hay espacios para que las mujeres dejemos a nuestros niños, espacios donde los niños pueden jugar y pueden estar para que su mamá pueda recibir esta asesoría tranquila. ¿Y cómo la gente accede a esos centros de negocios? Los centros de desarrollo de negocio, usted se mete a la página www.economia.cl y están los lugares. Queremos al 2017 vamos a tener 50, en la región metropolitana hace poco se inauguró uno, y la idea es, como te digo, que no solo puedan las mujeres acceder a la oferta gubernamental, sino que además tengamos acción afirmativa en algunos de nuestros programas, y que cuando vayan al lugar a recibir esa asesoría puedan tener a sus hijos cuidados y entretenidos. De parte desde el mundo privado, ¿ustedes como gobierno todavía creen que existen formas de discriminación hacia las mujeres, por ejemplo, en los temas de embarazo, en los temas de sueldo? ¿Qué notan si es que esto está evolucionando, si ha habido algún cambio en el mundo privado? La verdad es que yo no demonizaría al sector privado. Yo creo que hay un relato, una reflexión anterior que tiene que ver con que nosotros hablamos de que el rol de la mujer más bien es el cuidado de los niños, así está expresado en el Código Laboral, etcétera. Y hemos avanzado, por cierto, pero tenemos una serie de legislaciones que todavía dejan a nuestro cargo la responsabilidad de la maternidad y los costos sociales asociados a ser madre, desde los planes de salud hasta
digamos, que en el Código Laboral se refrenda que la responsabilidad del cuidado de los niños es de la mamá. De tal manera que cuando como sociedad avancemos en una mirada de desarrollo cultural hacia la corresponsabilidad y eso se exprese en nuevas y mejores políticas públicas, nuevas y mejores leyes, claramente vamos a ser mucho menos caras para las empresas. O, por ejemplo, como hoy día nos decía Joseph Ramos, que comentó en el lanzamiento de este estudio, cuando en vez de hablar de que en los lugares de trabajo, cuando haya 20 mujeres hay que tener derechos a la cuna, ¿por qué no? El derecho a la cuna se genera a través de un fondo donde mujeres y hombres pongamos un porcentaje ínfimo de nuestros recursos, de nuestro salario, para poder, por ejemplo, poner estos recursos en función de un fondo que haga que, independiente que en esa empresa haya 1, 2, 5 o 500 mujeres, ese derecho esté garantizado en función de que es un derecho social para el niño, para el papá, para la mamá, en esta visión de corresponsabilidad. ¿Y ese tipo de iniciativas ustedes como gobierno están dispuestos o están trabajando para llevarla a cabo mediante, por ejemplo, proyectos de ley? La verdad es que en el corto plazo o en la inmediatez, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, el CERNAM está a cargo de ingresar un proyecto de ley para cambiar el tema de la sociedad conyugal. Hoy día, según el régimen matrimonial en el que yo me case, por ejemplo, tengo que pedirle permiso a mi marido para poder acceder a un crédito, por ejemplo, un crédito de consumo, etcétera. Por otra parte, se va a mejorar la ley de igualdad de sueldos, porque si bien se promulgó, ha sido poco efectiva porque cuesta ponerla en práctica, no solo porque a lo mejor hay un déficit de fiscalización, sino más bien por lo que yo te señalaba, porque mientras como sociedad no entendamos que el valor de la maternidad es un valor social, que el valor del ejercicio diario es de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todas las tareas, va a ser bien difícil que una ley cambie cultura si no nos planteamos como un ideario, como sociedad hacia dónde tenemos que avanzar. Secretaria, pero en el corto plazo, usted acaba de hablar sobre 2 proyectos. ¿Estos tienen algún tipo de fecha límite para que el gobierno los envíe? La verdad es que son compromisos presidenciales de tal manera que deberían estar muy prontos a ser ingresados al Parlamento por los organismos correspondientes. Subsecretaria, revisando datos del INE, hay ciertas áreas de la economía donde hay más mujeres, por ejemplo, en hogares privados con servicio doméstico, también en servicios sociales de salud, en enseñanza, pero hay algunos donde la participación de las mujeres es prácticamente inexistente. Me refiero, por ejemplo, a transportes y comunicaciones, construcción y minería. ¿Existen algunos planes desde el Ministerio de Economía donde usted trabaja para tratar de incentivar la inclusión femenina en estas áreas de la economía? A ver, nosotros, como te señalaba, tenemos una serie de programas que van básicamente más bien por el lado de apoyar a las mujeres que quieren emprender o que quieren tener becas en ciertos aspectos para incorporarse al tema tecnológico que yo te señalaba. Pero hace poco salió un estudio que señala que esta diferencia de hacia dónde nos vamos las mujeres en general en términos de carreras profesionales está basado en una inequidad que se produce desde el colegio, desde la infancia, donde sin querer, no estoy diciendo que sea algo provocado, pero está tan instalado el rol de las mujeres que finalmente las condicionamos a que ellas vayan, por ejemplo, al lado más humanista y a los hombres al lado más científico, de tal manera que desde los juguetes u otras cosas que pueden parecer menores van construyendo realidades en los niños que el día de mañana cuando eligen las mujeres por el lado social y los hombres por el lado más bien de la ciencia ingenieril, etcétera. De tal manera que nosotros como Ministerio hoy día en el corto plazo podemos ayudar con los instrumentos que te señalaba, pero también, por cierto, y por eso te decía que estamos avanzando como gobierno en todas las políticas sectoriales que no se logran visualizar de manera compartimentada, pero cuando lo ponemos en común en el relato respecto que apuntan a esto, tienen mucho más sentido. Cuando hablamos de el incentivo a las niñas científicas, cuando tenemos el incentivo a las mujeres a las tecnologías de información, vamos rompiendo de a poco una brecha que es enorme, que es como una gran muralla, pero que tenemos la profunda convicción de que hay que derribarla, no solo porque las mujeres somos la mitad del país y tenemos igualdad de derechos en una serie de cosas y tenemos que seguir incorporándonos, sino también, como decía la base del estudio, porque la no incorporación de las mujeres al mercado laboral está haciendo que Chile como país pierda de crecer.
Subsecretaria, justamente hay mujeres que quieren trabajar y no pueden, o algunas que también entran a trabajar y en el mismo trabajo son discriminadas por su relación o por ser mujer. Por ejemplo, hay muchas personas que en minería o que en construcción también son apartadas justamente por su rol de mujer. ¿Usted ha sido discriminada en algún área de su experiencia laboral? No, la verdad que no. ¿Y cuál es su mensaje como autoridad del gobierno para aquellas personas que sí han sentido que han sido desplazados o no seleccionadas en algún puesto por simplemente ser mujer? A ver, yo creo que efectivamente, como te decía, como sociedad tenemos que avanzar hacia una mirada de corresponsabilidad, pero creerla en serio, porque a veces hablar de género es como hablar de algo positivo, etcétera, pero nos quedamos como en la cosa pequeña de que las mujeres tenemos como una mirada desde la queja, etcétera. Y en términos básicamente de discriminación, bueno, hoy día hemos avanzado en leyes que tienen que ver con discriminación, con acoso, etcétera, pero además también tenemos un tema pendiente nosotras mismas las mujeres, y tiene que ver con que nos falta creernos un poco más nuestra capacidad. ¿En qué sentido lo digo? Y porque no quiero que se malinterprete. Hace unos días, hace un mes, estuve con las mujeres feriantes. Entonces, cuando yo les decía, usted es una emprendedora, muchas de ellas me decían, no, yo ayudo en mi casa, contribuyo al sueldo, y finalmente ella no era capaz de convencerse que era una emprendedora, que era una microempresaria, que generaba un aporte importante, no solo para su hogar, sino para la sociedad como un valor público, de tal manera que a nosotras muchas veces nos cuesta creernos la capacidad y el rol que estamos jugando, y por cierto los imaginarios culturales juegan bastante en contra, de tal manera que, como te decía, podemos avanzar en políticas públicas, podemos avanzar en leyes, y este gobierno tiene un decidido una decidida ruta en esta materia, pero también como sociedad, en nuestros espacios íntimos, en nuestra relación con nuestras hijas e hijos, en nuestra relación con nuestros alumnos, a los que hacemos clases, en nuestras relaciones diarias, tenemos que generar la capacidad de poder concretar el avanzar hacia la corresponsabilidad. Porque, y esto es muy cortito, cuando Chile se compara, somos parte de la OECD y nos comparamos con estos 34 países que son líderes en una serie de aspectos, y nos gusta compararnos, medir cuáles son nuestras brechas, pero no solo con la OECD tenemos brechas de crecimiento y desigualdad, tenemos brechas de participación laboral de las mujeres y también tenemos brechas culturales. Los países más desarrollados son aquellos que han instalado en sus estructuras sociales, institucionales y políticas la corresponsabilidad y la equidad entre hombres y mujeres. Subsecretaria, de hecho, hay datos de que Chile le va bien mal en la integración de las mujeres. Le quiero dar las gracias por su participación, entonces, Subsecretaria de Economía Natalia Piergentili, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por permitirnos socializar estos estudios que ojalá contribuyan a mejores políticas públicas y a debate ciudadano. Muchas gracias. Gracias a ti.